su pregunta, si han tenido ustedes también casos similares por allá. Yuridia. Creo que no está. Doctora, buenas noches. Sí, le había escrito el chat diciendo que sí, había suelto mi pregunta. Todavía no he tenido la oportunidad de un caso así, pero me quedó en la duda si era factible o no. Pero ya usted lo absolvió, inclusive hablando de la resolución, ya la acabo de buscar, la acabo de encontrar. Gracias. Ah, perfecto, perfecto. ¿Algún otro tema? No sé, Jessica, ¿puede ser? ¿Sí? Jessica, ¿estás con nosotros? No creo que Jessica no está. Pero sí está Fanny. Fanny Díaz. ¿Qué tal, Fanny? ¿Fanny? No, Fanny no está. Bueno, no importa. Lo importante, espero, y en todo caso, cualquier consulta me lo pueden hacer. Ustedes me pueden ubicar fácilmente y me mandan un correo. Bien. Así está Fanny. ¿Qué tal, Fanny? Zaira, si le habilitas el audio. Sí, doctora, a ver, ahorita le habilito. Ajá. No, Jessica también estaba, me ha contestado. Sí, bueno, indican que no tienen alguna duda. Ok, bueno. Cualquier cosa, en todo caso, en cualquier momento ustedes pueden, ¿cómo se llama? Interrumpir. Y bueno, seguimos entonces abordando los temas que nos faltan. Entre ellos está dentro del registro personal, tenemos el tema de la discapacidad, ¿no? Un tema nuevo para la normativa desde el año, con el decreto legislativo 1384, se ha cambiado todo el concepto de discapacidad, ¿no? La persona con discapacidad, pues, es aquella que tiene una o más deficiencias, ya sean físicas, sensoriales, mentales, intelectuales y de carácter permanente. Al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerce o no puede verse o puede verse impedida de ejercer sus derechos y su inclusión plena y efectiva a la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Los tipos de discapacidad, pues estamos señalando, vamos a reiterar, discapacidad física, aquella persona, por ejemplo, que no puede caminar, ¿no? Que necesita usar una silla de ruedas, capacidad sensorial, no puede ver, ¿no? Tenemos a una persona ciega, ¿no? Intelectual, pues aquellas personas con alguna deficiencia que impide tomar conocimiento e interactuar con su entorno, ¿no? Ser consciente de los actos que realiza, ¿no? Y así también pues la discapacidad mental y psicosocial, ¿no? La evolución, ¿no? En el entendimiento de las personas con discapacidad, hemos pasado de un modelo de prescindencia, ¿no? Considerar pues que estas personas con alguna discapacidad eran castigos, ¿no? Que había la familia o el padre que tenía un hijo con alguna deficiencia mental, con algún problema al momento de nacer, pues era un castigo y incluso había que buscar la eliminación, ¿no? de este tipo de personas con discapacidad. Hemos pasado luego a un modelo rehabilitador o médico que determinaba resolver el problema asignándole a una persona que venía a ser el curador y el sustituto, ¿no? de la voluntad de estas personas con discapacidad, ¿no?
un rol totalmente paternalista, ¿no? Luego ahora estamos en un modelo social, ¿no? En el cual ya se trata, es un tema de derechos humanos, es decir, de que estas personas ya no están siendo soslayadas, sino que están teniendo un rol dentro de la sociedad, ¿no? Un rol en el cual, al igual que cualquier otra persona, pues van a poder ejercer sus derechos con la ayuda y la participación a través de los medios que el Estado puede brindar a estas personas, que en esto que dentro de un ratito vamos a verificar, ¿no? Entonces, es así que la Convención de la ONU sobre Discapacidad fue aprobada en la Convención en el año 2006 y entró en vigencia en el mayo del 2008, ¿no? Está en el artículo 12 de la Convención: las personas con discapacidad tienen discapacidad jurídica en igualdad de condiciones, perdón, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, ¿no? La nueva regulación sobre capacidad de las personas con discapacidad está en el marco del Decreto Legislativo 1384, publicado en el año 2018, hace poco menos un poco más de 2 años, ¿no? A ver. Entonces, el antecedente de esta norma está dada por la Convención de la ONU que acabamos de mencionar, ¿no? Y por la Ley 29973, que desarrolló el tema de la discapacidad, ¿no? Deficiencias de carácter permanente que, al interactuar con las barreras actitudinales o del entorno general, puede genera que estas personas no puedan ejercer sus derechos, ¿no? Los principales cambios dentro del marco del 1384 es que estamos cambiando un modelo de sustitución por uno de conservación de la personalidad jurídica. Estas personas ya no se las desplaza para que otras personas puedan tomar decisiones por ella, ¿no? Pasamos de la interdicción y de la curatela a un sistema de apoyos y de salvaguardias, ¿no? Para estos casos de discapacidad. El apoyo es una persona que asiste, ¿no? Que está al lado de la persona con discapacidad. No está la persona con discapacidad como en el sistema anterior, que era el curador el que estaba delante de él, y por lo tanto era el que manifestaba la voluntad, su voluntad, y no la voluntad de la persona que tenía la discapacidad, que siempre iba a estar relegada. Considerando como este rol paternalista que hemos establecido, que hemos señalado, de que había que protegerlo y que la mejor manera de proteger a estas personas con discapacidad es que aquellas personas con capacidad eran las que debían emitir su voluntad a efectos de protegerla. Pues ahora no. Ahora estas personas con discapacidad, al igual que cualquier otra persona, pueden tomar decisiones y que seguro va a dar lugar a errores, ¿no? Pero que se les va a permitir con la asistencia de apoyos o con la existencia de salvaguardias, proteger y buscar el bienestar de estas personas con discapacidad, ¿no? Entonces, de esta manera decimos también que las salvaguardias son las medidas para evitar los abusos, ¿no? Los abusos, la influencia negativa que pueden tener las personas a cargo o que son apoyos de estas personas con discapacidad. La clasificación de las personas
de acuerdo a su capacidad de ejercicio, son en las absolutamente incapaces, son los menores de 16 años, y las personas con capacidad de ejercicio restringida, estamos hablando de los menores de 18 y mayores de 16, los pródigos, los ebrios habituales, el mal gestor, ¿no? Los toxicómanos y los que sufren pena anexa de interdicción, los que están en estado de coma, ¿no? Y que siempre que no hayan designado con anticipación a un apoyo. Las personas con plena capacidad de ejercicio, todas las personas mayores de 18 años, independientemente de si requieren de algún ajuste razonable, de ajustes razonables o apoyos o salvaguardias. Esto incluye a todas las personas con discapacidad mayores de 14, ¿no? Que no se hayan casado, o los que ejercitan la paternidad, que también están en supuestos de ejercicio de la capacidad restringida. ¿Okay? De acuerdo a la tercera disposición transitoria, el decreto legislativo, las personas señaladas en los incisos 6 y 7, es decir, los ebrios habituales y los toxicómanos, pueden ejercer con su capacidad cuando pueden designar apoyos, cuando tienen el certificado de discapacidad emitido por el ente correspondiente. Ahora bien, en cuanto a la interdicción y a la curatela, están sujetos a interdicción y a curatela los pródigos, ¿no? Los males gestor, los ebrios habituales y los toxicómanos, conforme lo señala el artículo 566 del Código Civil. Solo pueden pedir la interdicción en estos casos el cónyuge, los parientes y el Ministerio Público. En la curatela se regula la remoción, abstención, renuncia y discernimiento del curador. En cuanto a los apoyos dentro del marco del artículo 569b, los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y también en la comprensión de las consecuencias de estos actos jurídicos, la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. ¿Ok? Cuando un apoyo asiste a una persona con discapacidad, su actuación será explicarle, ¿no?, a efectos de que esta persona con discapacidad pueda comprender del acto de que se trata, ¿no? Si otorga un poder, tendrá que explicársele qué significa el poder, qué es lo que va a ocurrir cuando esta persona ejerce este poder, y por lo tanto es allí la importancia de la presencia del apoyo, ¿no? Las facultades del apoyo no necesariamente incluyen las de la representación, salvo que el discapacitado, la persona con discapacidad, haya otorgado estas facultades. Por eso es importante explicarle, ¿no? De ahí la relevancia de la actividad del notario ante la presencia de un discapacitado, para poder mencionarle y explicarle cuál va a ser el efecto del acto que está otorgando, ¿no? También el apoyo, a diferencia, no es lo mismo, vamos primero a señalar, de que no es lo mismo el apoyo que un apoderado. Que el apoyo pueda ser apoderado es factible si es que así lo decide el discapacitado. Pero
el apoderado, el apoyo no va a decidir cuando se le designe y tenga que actuar o tenga que asistir y acompañar al discapacitado. Lo que va a tener que siempre buscar es interpretar la voluntad del discapacitado, ¿no? Para ello, tendrá que valerse de la trayectoria de vida de la persona, ¿no? De la persona discapacitada, qué voluntad pudo expresar en un caso similar, ¿no? Así como tomar en cuenta la información con la que pueda tener el apoyo, siendo una persona de confianza, ¿no? De la persona con discapacidad, viendo sus preferencias, de esta manera va a poder expresar de mejor manera la voluntad de esta persona discapacitada. Ahora bien, las personas legitimadas para poder, nombrar, solicitar la designación de un apoyo, las personas con alguna discapacidad que manifiesten voluntad pueden ellas mismas acudir a un notario y poder designar apoyos y salvaguardias, ¿no? Para poder de esta manera ejercer su capacidad jurídica. En cambio, cuando no es posible esta manifestación de voluntad, en ese caso sí tendrá que acudir a la vía judicial necesariamente. Con la salvedad, las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad podrán contar con apoyos y salvaguardias designados notarialmente solo para efectos pensionarios. Esto supuesto es dentro del marco del decreto legislativo 1310 modificado por el decreto legislativo 1417. En estos casos se acude al notario, son personas que no pueden expresar su voluntad y que necesitan hacer estos cobros de los beneficios, ya sea de la ONP, de FONAVI. Entonces, se acude al notario y en un procedimiento no contencioso, el notario, luego de concluido el procedimiento, designa a la persona que se va a encargar de estos trámites y de esta manera, ¿no? Dentro de este marco legal. Las personas que se encuentren en estado de coma y que hubieran designado un apoyo con anterioridad, contarán también con apoyos y salvaguardias, perdón, no hubieran designado apoyo en su momento, estando con la capacidad correspondiente. En ese caso sí tendrán que acudir a la vía judicial también a efectos de lograr esta designación. En cuanto a los alcances de las salvaguardias son los medios, no son personas, son las medidas que sirven para garantizar el respeto y el derecho, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, ¿no? Y así prevenir que exista abuso y la mala influencia, una influencia indebida por parte de quien brinda o se desarrolla como apoyo, ¿no? Las personas pueden solicitar el apoyo, perdón, la persona que solicita el apoyo o el juez interviene en el caso conforme al artículo 659, es decir, cuando las personas no tienen la capacidad para poder designar al apoyo. También se va a establecer en la resolución judicial correspondiente las salvaguardias que van a evitar justamente esta desprotección que puede tener la persona con discapacidad luego de que se designe al apoyo, ¿no? Es necesario una presencia constante de alguien
En este caso, este rol lo va a cumplir el Estado a través ya de los CIAMS, de los dos centros de apoyo distrital, ¿no? Que se van a encargar de vigilar y supervigilar justamente el desempeño de las personas que se desempeñan como apoyo, ¿no? En cuanto a la designación de un apoyo futuro, que está en el inciso F de este mismo artículo 659, cualquier persona mayor de edad, adulta mayor, puede designar, ¿no? Y lo importante va a ser que debe señalarse el momento en el cual, la circunstancia en el cual va a empezar a surtir efectos esta designación de apoyo, ¿no? También es factible no solamente designar a personas naturales, sino también la norma contempla la posibilidad de designar a personas jurídicas especializadas y debidamente inscritas en el registro para efectos de poder desempeñarse como apoyos. Como hemos mencionado, el decreto legislativo 1310 es el antecedente de el artículo 1417 a efectos de poder designar apoyos para estos cobros de sistemas pensionarios, ¿no? En cuanto, esto ya acabo de verlo, voy a avanzar un poquito rápido porque tenemos todavía que ver sucesiones. Ok. En cuanto a los precedentes, tenemos un precedente de observancia obligatoria en el tema justamente de apoyos. ¿Qué sucede? Hemos señalado que la designación de apoyo no necesariamente implica la representación que debe tener esta persona designada, ¿no? En el supuesto de que se designe al apoyo y se le otorga facultad de representación, antes, con este precedente de observancia obligatoria, se estableció que la inscripción de la representación debía hacerse en el registro de mandatos y poderes. Y la designación de apoyo se efectuaba en el registro personal. Pero la unidad de la designación de nueva figura del apoyo, considero que debía hacerse toda la inscripción, tanto de la designación como las facultades, solo en el registro personal. Y es así como a través del acuerdo del mes de julio de este año, el Pleno del Tribunal dejó sin efecto este precedente de observancia obligatoria que acabo de mencionar, y por lo tanto se ha considerado que la designación de apoyo y de la representación que se pudiese otorgar se considera como un solo acto, o sea, como un solo acto inscribible en el registro personal, y no disgregarlo en dos para efectos de la inscripción. Recordemos que esta representación otorgada al apoyo difiere de la representación común, de la general, ¿no? Porque el apoyo no va a actuar conforme su saber y entender, sino dentro de los criterios de la voluntad, de la probable voluntad del discapacitado, de esta persona que está recibiendo el apoyo, la designación de apoyo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a registros, sucesiones y testamentos, debemos previamente señalar dos puntos, o determinar dos puntos, ¿no? Que la sucesión de una persona puede ser testada o intestada, ¿bien? La sucesión testada va a ser considerada como tal cuando existe un testamento, ¿no? Cuando el causante, cuando la persona antes de fallecer decidió organizar establecer su estatuto sucesorio, determinar quiénes son sus herederos, sus legatarios, y establecer
a través de este acto solemne determinadas disposiciones, ya sean patrimoniales como no patrimoniales, que van a surtir efectos después de su muerte. Antes de su muerte, este testamento, este acto jurídico, va a vincularse directamente solamente con el otorgante del poder, del testamento. Y esto implica de que el testador en cualquier momento podrá revocar esta declaración unilateral de voluntad. Una vez que fallece, que ya no está, esta declaración de voluntad sí va a surtir, ¿cómo se llama? Va a surtir efectos frente a terceros y es un efecto post-mortem, ¿ok? Ahora, en cuanto a la noción de testamento, tenemos que tener en claro que son dos nociones. La primera, la que es justamente establecer este reglamento del fenómeno sucesorio, ¿no? ¿Quiénes son mis herederos? ¿Quiénes podrían ser mis legatarios? Es organizar cómo es que va a ser la continuidad de las relaciones jurídicas que yo en vida he tenido y que puedo dejar establecidas para que puedan surtir efectos con posterioridad. Y la noción de testamento como ese acto, como ese documento, instrumento solemne que la norma, que la ley, el Código Civil ha establecido rigurosamente, que se deben cumplir determinados requisitos para que puedan surtir efectos, ¿ok? Es así que la facción testamentaria, conforme el Código Civil, podemos señalar que existen testamentos ordinarios, escritura pública, testamento por escritura pública, testamento cerrado y el testamento hológrafo. En cuanto a los especiales, tenemos el testamento marítimo, el testamento militar, ¿ok? El testamento por escritura pública, todos sabemos que es un documento, un documento que debe cumplir muchas formalidades y los actores son el notario, el testador y 2 testigos, ¿no? El acto se otorgará en un solo acto, reunidos el testador, testigos y el notario, que el notario tendrá que escribir con su puño y letra, ¿no?, en el protocolo de registro de testamentos, el testamento, y le leerá al finalizar, dará lectura a las disposiciones testamentarias, recogerá las apreciaciones o alguna observación que pueda realizar el testador y finalmente se suscribe, ¿no? Esto termina y el notario comunicará al registro mediante un parte simple a la existencia, la suscripción, el otorgamiento de este testamento por el notario, por el testador, por los 2 testigos, las fojas en las que corre, y es así como esta información da lugar a la inscripción del otorgamiento del testamento. Es importante dentro de las formalidades que, ¿cómo se llama?, que debe cumplir, es la que el testamento debe ser otorgado por puño y letra del notario. Yo recuerdo de un caso que en una visita notarial a un notario acá en Lima, se dieron cuenta que el registro de testamentos estaba a máquina de escribir. Y una de las formas como se excusó o trató de aminorar su responsabilidad el notario fue decir que las partes notariales que transcribía o que pasaba el registro nunca fueron observados, ¿no? Bueno, definitivamente esa respuesta no le valió pues exonerarlo de responsabilidad, porque a lo que nosotros nos transcriben al registro
es el testamento que puede ser en copia, y en ese caso sí, bueno, tiene que estar en puño y letra del notario, verificaremos eso, pero también podría ser la opción de transcribirlo, ¿no? Y eso se da cuando, por ejemplo, se tratan de manuscritos ilegibles, porque no todos tenemos buena caligrafía, y es así que el reglamento permite que el registrador podría solicitar para una mejor entendimiento y transcripción de las disposiciones testamentarias, que estas sean transcritas para poder así de esta manera poder tener un parte más legible, ¿no? Por lo general, las apelaciones que he podido revisar con relación al registro de testamento están referidas a los supuestos de las formalidades que debe cumplir los testamentos, los diferentes clases de testamento al momento de para realizar las inscripciones, o sea, denegatorias que se han dado porque no se ha cumplido con las formalidades señaladas en el código, y supuestos en los cuales también se ha requerido interpretar muchas veces, corregir errores de las disposiciones testamentarias vinculadas básicamente a las designaciones de los herederos o de los legatarios, ¿no? En el caso de los herederos, esta aclaración de los nombres es factible y muchas veces podemos realizarle fácilmente cuando se designó herederos a los hijos y nos adjuntan las partidas de nacimiento o al cónyuge, ¿no? A los padres, ¿no? Pero un poco más difícil es realizar una rectificación de nombre cuando se está pidiendo, por ejemplo, incluir prenombres o señalar, aclarar un apellido, tal vez, y se tratan de herederos voluntarios o legatarios, ¿no? Donde la relación de parentesco no pueda no haberse señalado expresamente en el testamento, ¿no? En esos casos sí hace mucho más difícil, porque recordemos que el precedente de observancia obligatoria en relación al nombre permite la rectificación del nombre siempre y cuando tengamos elementos de conexión entre la inscripción o el título archivado y la documentación, instrumentos públicos que nos presenten a efectos de acreditar la discrepancia o corregir esta discrepancia en el nombre, ¿no? De las personas. Ok. Entonces, por ejemplo, esta resolución está referido a el caso de que el notario no llevó, no hizo, no transcribió en sobre protocolo con su puño y letra el testamento, ¿no? En cuanto a los requisitos, a los requisitos formales que debe cumplirse para que sea válido un documento, hay requisitos que realmente no afectan la validez, ¿no? Como por ejemplo, esta apelación, se trataba de que el notario no había dejado constancia de las fojas, ¿no? De las fojas donde corría, ¿no? En ese caso, pues ese requisito, si bien es cierto, está en la ley del notariado, no es un requisito que va a dejar sin efecto un testamento, ¿no? Tenemos que buscar siempre también tratar de que la disposición testamentaria pueda prevalecer, que no sea desconocida, ¿no? Siempre debe primar esta voluntad consignada en un testamento, porque la sucesión intestada es supletoria de esta voluntad testamentaria, ¿no? Ahora bien, en cuanto a el testamento por escritura pública,
sí se han dado varias apelaciones, ¿no? Bueno, en este caso, estas resoluciones, se trata de testamentos, este parte que el notario transcribe al registro dentro del marco del artículo 73 del decreto legislativo 1049, no es el mismo parte notarial del artículo 85, es decir, la transcripción ¿cómo se llama?, de las disposiciones, ¿no? Del contenido del testamento mismo, ¿no? Es un parte simplificado y solamente está referido a los datos que la misma norma señala, ¿no? En el caso de la inscripción del testamento, el reglamento de sucesiones y de testamentos del año 2012 ha aportado mucho, ¿no? Es muy importante porque consideremos que antes del reglamento lo único que teníamos como marco legal eran los artículos del Código Civil, ¿no? Que regulaban el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas. Y esto lo que señalaba como elemento de, digamos, como el criterio del principio de especialidad es que en cada oficina registral se podía aperturar una partida por cada testamento, ¿no? ¿Y esto qué implica? Las personas pues se moviliza y como tal, la gran movilidad de la persona da lugar a que en cada oficina registral donde pudiera haber estado, pudo haber otorgado un testamento, ¿no? Entonces, y como hemos mencionado hace un rato, la existencia de las tecnologías de la información que hacen accesible poder llegar a información que antes no era posible conocer, eso también mediante el reglamento de testamentos y de sucesiones estableció esta interrelación entre los dos registros de sucesiones y testamentos, ¿no? De esa manera, creando el Índice Nacional de Sucesiones a efectos de poder verificar las inscripciones de todas las oficinas registrales de registros de testamentos y de sucesiones y en una sola base de datos que podía, de cualquier oficina, a través de cualquier oficina podíamos acceder o podemos acceder, eso aunado al hecho de que la inscripción en el registro de testamentos va a cerrar la posibilidad de poder inscribir una sucesión intestada de la misma persona, salvo los supuestos de la norma del 815, ¿no? Por ejemplo, que el testador no haya dispuesto de todos sus bienes a través de legados, ¿no? Esos supuestos que pueden acceder registros de sucesiones, otra sucesión parcial, ¿no? De la misma persona. Pero si es que, por ejemplo, en el registro de sucesiones se diera una inscripción de una sucesión de una persona y luego viene un testamento, definitivamente cierra la posibilidad de la inscripción en el registro de testamentos de este testamento, que de por sí debería inscribirse, ¿no? Porque es la voluntad, la voluntad testamentaria la que debería primar. Pero también tenemos que tener en cuenta otros principios registrales como el de prioridad, el hecho de haber llegado primero al registro, a la sucesión intestada, definitivamente bloquea esta posibilidad, pero para hacerlo acorde con las disposiciones del Código Civil en cuanto a la primacía del testamento, es que se permite la anotación preventiva de existencia de testamento en el registro de sucesiones para dar a conocer la existencia de testamento y poder tener un plazo de 120 días para que las personas puedan acudir a la vía judicial a hacer valer su mejor derecho y poder hacer valer este testamento, ¿no? Entonces,
esto es en cuanto a digamos, a los beneficios que yo le encuentro a este nuevo reglamento, bueno, ya el reglamento de sucesiones y testamentos, ¿no? En cuanto a la inscripción, el lugar es el criterio establecido en el reglamento es el domicilio del testador, ¿no? El domicilio del testador el que va a determinar el lugar de la inscripción, pero tenemos que ser un poco también flexibles, ¿no? Tenemos que entender que, que hasta el año 2012 las inscripciones se realizaban en cualquier lugar, ¿no? Hay casos, por ejemplo, tomé conocimiento de un caso en el cual el testador siempre viajó a Lima, ¿no? Vivía en Huancayo y siempre venía a Lima, y en Lima siempre él de alguna manera no le gustaba, sino que otorgaba su testamento, y cualquier modificación o aclaración a su testamento en su próximo viaje iba al notario y otorgaba un nuevo testamento, modificándolo, revocando. Entonces tenía una partida en el registro de la zona 9 en el cual mostraba todos los testamentos que siempre había estado otorgando. Pero él era de Huancayo, vivía en Huancayo y murió en Huancayo, ¿no? Entonces, al fallecer, se extiende su correspondiente partida de función, y cuando va a ampliar su testamento en Lima, le dicen, no, pero, perdón, usted, de DNI, Huancayo. La partida de función indicaba que era Huancayo. Entonces, usted tiene que inscribirlo en la oficina de Huancayo, ¿no? Entonces, y él lleva los partes, sus herederos llevan los partes correspondientes a el registro de Huancayo, y en Huancayo le dicen, ¿sabe qué? No puedo ampliar el testamento porque está inscrito en Lima. Y pues, en pobre familia, pónganse a pensar, ¿no? O sea, hay que considerar que en este caso, si al final se tenía que inscribir en Huancayo conforme a la aplicación del reglamento, pues era evidente que la inscripción de este testamento iba a ser, o bien, yo en mi caso en Lima, si me hubiera tocado, yo lo hubiera ampliado, ¿no? Porque la inscripción efectuada en Lima iba a ser oponible, ¿no? A través del Índice Nacional de Sucesiones se iba a dar a conocer la ampliación de estas disposiciones testamentarias a nivel nacional, ¿no? Y bueno, si se dio esta inscripción, sí, efectivamente, se dio, ¿no? Porque estamos en una época de transición, ¿no? No podemos, de manera absoluta y perjudicando al usuario, pues, denegar una inscripción sin tener un poco de analizar la situación en particular, ¿no? Bueno, en cuanto a la inscripción del testamento otorgado por personas que domicilian en el extranjero, efectivamente en el caso de personas que no tienen estas personas un domicilio en el Perú, podrían ampliarlo o inscribir su testamento en cualquier oficina, ¿no? Acá hay resoluciones que podrían verificar como ejemplos, ¿no? En el caso del testamento cerrado, el parte notarial sí está dentro del marco del artículo 85 del decreto legislativo 1049. ¿Por qué? Porque aquí se trata de transcribir al registro el acta del testamento, de la recepción del testamento cerrado, ¿no? Recuerden que es la persona que con sus dos testigos se acerca al notario, le entrega en un sobre cerrado, y el notario recibe el testamento y extiende el acta. Esa acta se transcribe, y sí estaría dentro del marco del del artículo 85 del decreto legislativo 1049.
En cuanto a la revocación de testamentos, los testamentos se pueden revocar de dos maneras, en forma expresa y en forma tácita. Expresa pueden ser con la forma de cualquiera de los testamentos, una escritura pública, un testamento por cerrado o un testamento hológrafo. De cualquier forma podría revocarse las disposiciones testamentarias. Y será tácita la revocatoria cuando el testador, por ejemplo, en el caso del testamento cerrado, se acerca al notario y le pide que le devuelva el testamento otorgado, ¿no? O sea, el testamento que lo recibió el notario. En ese caso, estamos hablando de una revocatoria de testamento, porque así la ley, la norma, lo ha establecido, ¿no? En caso de un testamento hológrafo, será una revocatoria cuando el testador lo rompe, ¿no? Lo destruye, y en ese caso estamos ante una revocatoria de testamentos de hológrafo. En el caso de que a través de un testamento se otorgan determinadas disposiciones testamentarias y posteriormente se otorga otro testamento que, con la cual las disposiciones son incompatibles con las del primero, en ese caso hay una revocatoria tácita. Por eso, en estos supuestos, lo que se tiene que hacer es una ampliación de los dos testamentos para ver qué disposiciones del primero van a quedar subsistentes frente a las disposiciones del segundo que sean incompatibles, ¿no? Que son compatibles. Es decir, si las del primero son compatibles con las del último, estas disposiciones estarán vigentes, mientras que las del segundo serán todas las disposiciones vigentes y solo las del antepenúltimo, perdón, las del anterior testamento no revocado subsistirán en la medida que sean compatibles. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a en el código, reglamento de testamentos del año 70, se estableció que para revocar para inscribir una revocatoria de un testamento cerrado, había que recurrir a la vía judicial. ¿Por qué? Porque el civil del 36, y la norma correspondiente de la ley de notariado, que era la 1510, no se señalaba que el notario, cuando recibía este testamento cerrado, debía custodiarlo y tenerlo en su protocolo, sino que debía simplemente extendía el acta y le devolvía el testamento al testador, ¿no? Es por ello que ante esta inseguridad de saber si existía o no estas disposiciones testamentarias, es que el reglamento estableció que había que acudir a la vía judicial para pedir la revocatoria o la cancelación de este asiento de testamento cerrado. Y en esta resolución, ¿no? Se trató de eso, ¿no? Que la constancia de que el testamento cerrado contenía un testamento, quedó en poder de la testadora conforme no determinaba la revocatoria o la cancelación o anulación de ¿cómo se llama? Del testamento cerrado bajo las normas del Código Civil del 36. En el caso de la institución y sustituciones de herederos y legatarios, ¿no? Se han dado resoluciones como las que menciono acá, que existiendo un testamento inscrito con institución de herederos vigente, no es inscribible la sucesión del testador, debiendo el interesado reclamar su derecho, ¿no? Eso todos lo sabemos. En el caso de la transferencia de dominio por sucesión testamentaria, procede la inscripción
de la transferencia de dominio por sucesión testamentaria a favor de herederos universales instituidos respecto de un bien que no se habría señalado en el testamento. Muchas veces los testadores señalan que instituye por herederos a su esposa y a sus hijos, y en una siguiente cláusula distribuye sus bienes, ¿no? Y señala la casa A para María, B para Juanita, los autos para Jaime, distribuyen todos sus bienes. Y de repente llega el registro a predios y dentro del grupo de bienes que se está tratando de inscribir la sucesión testamentaria no aparece en la relación señalada por el testador. Y en esos supuestos debemos tener en cuenta que la institución de herederos es a título universal y por lo tanto sí, y como tal, cualquier bien dejado por el testador debe considerarse como sus sucesores a sus herederos designados en el testamento. ¿Ok? En el caso también se ha dado supuestos en los cuales el testador señaló en una primera cláusula, me casé con María y tuve 2 hijos, ¿no? Y en la siguiente cláusula el señor distribuyó sus bienes, para María tal, para mi esposa tal otro bien, y así distribuye todos sus bienes, ¿no? Pero de repente, cuando quieren inscribir una transferencia sobre un bien no señalado, le dicen, perdón, pero el testador no designó o no instituyó herederos. En estos casos debemos considerar que si el testador expresó claramente quiénes eran sus herederos forzosos y que todos lo verificamos, como es la esposa y sus hijos o sus padres, según sea el caso, pues debemos considerar que el imperio de la norma, como tal, no podría desconocer quiénes son sus herederos forzosos y por lo tanto estas personas deben ser considerados herederos y instituidos y proceder a la transferencia por sucesión testamentaria, a pesar de que en esta cláusula, a pesar de que en este testamento no hubo una cláusula de institución de heredero, ¿ok? Ya que la cláusula de determinación de quiénes eran sus herederos es que podría ser interpretada como la de institución. En cuanto a la renuncia a la herencia, nosotros sabemos que el código no ha señalado el plazo, el inicio de la fecha para el cómputo del plazo de los 3 meses cuando el heredero se encuentra en el país y de los 6 meses si es que se encontrará fuera del país para poder renunciar a la herencia. Entonces, siempre ha existido esa duda y es el tribunal el que ha establecido ya un plazo, el inicio del cómputo del plazo. Y debe ser la fecha de la inscripción en el registro, tanto de la sucesión intestada como de la ampliación del testamento a efectos de que quien pretenda renunciar pueda hacerlo dentro de los plazos establecidos en la norma. ¿Ok? En cuanto a la caducidad de la institución de heredero, tenemos, y la de legatario, el reglamento recogió la jurisprudencia, ¿no? El criterio jurisprudencial y lo normó. Creo que para bien, porque hasta ese momento las diferentes, antes de las apelaciones que dieron lugar a estas resoluciones, el criterio fue que la caducidad de testamentos de la institución de heredero por premoriencia del heredero o del legatario debía ser dada en la vía judicial. El tribunal
estableció que en el supuesto de caducidad por premoriencia, pues podía ser válidamente acreditado y fehacientemente solo con la partida de función correspondiente. Bien, entonces, porque es un hecho irreversible y por lo tanto podía dar lugar a la inscripción de la caducidad en la institución de heredero, cumpliendo también con el hecho de que no exista representación sucesoria, que haya premuerto y que no tenga representación sucesoria. Supuesto, por ejemplo, se da en el caso de los cónyuges, ¿no? Que otorgan testamentos espejo. El esposo instituye herederos a su esposa y a sus hijos, y luego la esposa otorga un testamento similar por el cual instituye herederos a su esposo y a sus hijos. Cuando fallece el esposo, no hay problema, se inscribe el testamento, pero luego, cuando ya fallece en segunda oportunidad ya la esposa, ya el testamento, en cuanto a la institución de heredero por parte del esposo, ya no tiene sentido, ¿no? Porque el esposo falleció con anterioridad y es posible en esos casos inscribir la caducidad del testamento inscribir la caducidad de la institución de heredera por la premoriencia del esposo. ¿Ok? Y esas resoluciones han sido reiteradas y han sido materia han sido recogidas luego en el reglamento de sucesiones y testamentos. En caso de la caducidad por divorcio posterior, es decir, el testador otorga un testamento, instituye por heredera a la esposa, pero antes de su fallecimiento, pues, se divorció. Y luego se pretende pedir la caducidad de la institución ateniendo al hecho de que ya no ha sido cónyuge, que su cónyuge ya se había disuelto ese vínculo matrimonial y se presenta la partida de función. En este caso sí, la resolución del tribunal también ha sido reiterada señalando de que este no es un hecho irreversible. Ante el registro no se podría acreditar que el vínculo matrimonial terminó, sí, pero también pudo existir la posibilidad de que se pudo haber vuelto a casar con la misma persona, como se ha dado siempre. Se da siempre, no, sino hay casos en los cuales las personas, bueno, vuelven a contraer matrimonio con la misma persona, ¿no? Entonces, esto no es un hecho irreversible y por lo tanto, en este caso sí será necesario acudir a la vía judicial a efectos de pedir la caducidad de la institución de heredero por la causal del divorcio sobreveniente al otorgamiento. ¿Ok? Y en cuanto a la caducidad, otra resolución interesante para nuestros efectos registrales es la caducidad de la anotación preventiva de sucesión intestada, que se le da la misma, se le aplica por ampliación, por analogía, el precedente de observancia obligatoria que en su momento se dio con relación a la caducidad de las anotaciones preventivas judiciales, ¿no? Teniendo el mismo efecto, es posible aplicar, ¿no? Extender el criterio de este precedente a cancelación de anotación preventiva judicial de sucesión intestada, también para los efectos de las anotaciones preventivas notariales. ¿Okay? En cuanto a el último de los precedentes aprobados en el año 2019, está la calificación de los procesos no contenciosos notariales, ¿no? En estos casos se señala, se convierte un criterio que había sido materia ya de acuerdo del Pleno del Tribunal del año 2013, se convierte en precedente y por lo tanto ya no es factible, ¿no? No corresponde a las instancias registrales calificar la validez de los actos procedimentales ni el fondo o motivación de la declaración notarial
en los títulos referidos a los asuntos no contenciosos de competencia notarial, ¿no? De esta manera hemos terminado y estoy dispuesta a absolver las preguntas que pudieran haber. Espero que me puedan hacer una pregunta, si ha sido clara, ¿no? No sé, Zaira. Sí, sí, en todo caso pueden activar su micro o si no también por el chat, no hay problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo que no, creo que he sido clara. Creo que todos han entendido todo. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Fanny? ¿Yudira? ¿Lucy? Nadie me contesta. Ok. Bueno, dice que ha sido clara. Sí, que bueno, que han sido claras su ponencia. En algunos casos se le entrecorta la señal. Ay, qué pena. Bueno, creo que ya con ello ya estaríamos concluyendo. Dice que todo está, sí, ¿no? Que todo está claro, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy, por sus aportes. A ustedes también, estimados participantes, ¿no? Muchas gracias por su asistencia. Bueno, ya con ellos estaríamos culminando el día de hoy, estaríamos esperando en la próxima sesión. Ok, gracias. Muchas gracias.